A veces, la violencia no llega con estruendos, llega con un silencio que rasga la piel. En un callejón cualquiera, bajo el manto de la rutina, se desata la grieta entre el poder y el prejuicio. Elías no era un héroe, era simplemente un hijo que volvía de visitar a su madre enferma. Pero aquella tarde, en el cruce entre la autoridad y la apariencia, el cristal estalló, y con él, la idea de que quedarse en silencio es sinónimo de debilidad. Esta es la historia que no se grita con rabia, sino con dignidad. Una historia que transforma la agresión en testimonio, la humillación en símbolo, y al miedo, en revolución. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Una tarde cualquiera, el sol apenas filtraba su luz entre los árboles de una zona residencial silenciosa. Elías conducía sin prisa, como si la vida le permitiera un respiro entre tantas batallas invisibles. Venía de visitar a su madre, enferma, frágil, pero aún con esa mirada de fuego que le enseñó a resistir sin ruido. El cinturón abrochado, las luces encendidas, sin música, solo el sonido del motor acompasando sus pensamientos. En el aire había calma, y en su rostro, esa paz que solo llega cuando uno ha cumplido con lo que el día exigía. Frena en una esquina. Espera el paso. No hay tráfico, no hay apuro. Pero entonces, como si el tiempo se quebrara, dos patrullas irrumpen en la escena, bloqueando su camino. No hay lógica en su aparición, no hay aviso. Apenas pasan segundos cuando dos oficiales descienden de sus vehículos. Blancos, corpulentos, furiosos. No preguntan. No saludan. No hay protocolo. Solo hay linternas golpeando el cristal de su ventana y gritos que desgarran lo absurdo. Baja del auto, basura, grita uno con la rabia de quien ya ha decidido que frente a él no hay humano, hay amenaza. Elías alza las manos, como queriendo abrazar el aire en busca de explicación. Oficial, hice algo mal, dice con voz firme, sin temblar, sin esconderse. Pero sus palabras no tienen destino. Lo ignoran como se ignoran las advertencias en un sueño que va directo al abismo. El segundo policía levanta el brazo y con el codo rompe el vidrio. El estallido lo paraliza todo. Y antes de que el silencio termine de instalarse, llega la bofetada. Brutal. Seca. Injusta. Elías queda suspendido en un instante donde ni el dolor tiene tiempo de manifestarse. La sangre le corre por el rostro. El vidrio por el suelo parece susurrar algo que nadie escucha. Los vecinos se acercan. Algunos graban. Otros se esconden. Nadie interviene aún. Y él, sin resistirse, permanece. Elías está en shock, pero no desconectado. Sabe que cualquier movimiento puede ser malinterpretado. Su cuerpo dice paz, pero sus ojos comienzan a acumular algo más profundo. No es miedo. Es una fuerza que aún no tiene nombre. Los oficiales lo arrastran, lo tiran al suelo, le presionan el cuello con una rodilla. El aire se le va. El juicio también. Negro mentiroso, seguro traes droga, grita uno, mientras el otro revisa sin orden el vehículo. Las palabras no duelen tanto como el prejuicio que las sostiene. Elías apenas respira. No grita. No insulta. Solo susurra, por favor, solo quiero saber qué pasa. La respuesta es un escupitajo que lleva siglos acumulado en las estructuras que permiten que esto siga ocurriendo. Pero el capítulo aún no termina. Porque en medio del caos, hay algo que aún no se ha revelado. Algo que está en el maletín azul. Y aunque nadie lo sabe aún, ese maletín será el quiebre que pondrá en evidencia que no todos los que sangran están derrotados. Que no todos los que callan son débiles. Y que a veces, el que parece víctima, es quien sostiene la verdad que puede redimir o condenar a un sistema entero. La calle parecía detenida en el tiempo. Elías seguía en el suelo, con los brazos esposados detrás de la espalda y el rostro marcado por la brutalidad. Pero alrededor, algo comenzaba a moverse, imperceptible, como si el aire se hiciera más pesado con cada segundo. Los vecinos grababan desde sus balcones, algunos entre lágrimas, otros con rabia acumulada. Y aún así, los oficiales no mostraban culpa. En sus gestos había soberbia, como si la violencia fuera parte del uniforme. Elías no decía nada, pero su mirada contenía una historia que los policías nunca quisieron leer. Uno de ellos, el más joven, empezaba a titubear. Miraba los celulares, los rostros, el efecto multiplicador de cada segundo que pasaba. Esto no está bien, Rick, susurró con voz quebrada. Pero su compañero, el que rompió el vidrio, lo interrumpió con frialdad. Ya empezó.
Ahora lo terminamos. Ese terminamos era una sentencia sin juicio, una arrogancia acumulada por años de impunidad. Dentro del auto, el registro violento seguía. Uno de ellos rebuscaba todo, debajo de los asientos, dentro de la guantera, sin orden ni permiso. Buscaban algo, cualquier cosa, que justificara lo imperdonable. Pero no encontraban nada. Elías, con la respiración entrecortada, apenas murmuró: «En el maletín azul está todo». El mensaje no sonaba como una advertencia, sino como un aviso al destino. El oficial se apresuró a abrirlo, esperando encontrar drogas, armas, cualquier prueba de que su prejuicio tenía razón. Lo que encontró fue otra cosa. Documentos oficiales. Una insignia federal. Y una carta con un sello del gobierno. De pronto, la furia en su rostro se convirtió en pánico. «¿Qué es esto?», balbuceó, con las manos temblando. El joven agente se acercó, leyó, y dio un paso atrás como si el papel quemara. Elías no dijo más. No necesitaba hacerlo. La verdad ya se empezaba a revelar por sí sola. Un vecino gritó desde una ventana: «Acaban de golpear a un agente federal, estúpidos». Y entonces, la escena cambió de atmósfera. El poder invisible que habían pisoteado sin saberlo ahora se materializaba en cada palabra que los rodeaba. Ya no era solo una agresión, era una fractura institucional. Y ellos, antes en control, ahora parecían niños atrapados en su propio error. La tensión crecía. Los agentes miraban alrededor, sin saber qué hacer. Rick buscaba su radio con desesperación. El otro simplemente sudaba, descompuesto, sin respuestas. Y Elías seguía ahí, inmóvil, pero con la mirada firme. No gritaba. No lloraba. Solo observaba. Como quien sabe que el juicio ha comenzado, pero no es él quien lo enfrenta. Ese día, el cristal roto fue solo el principio. Porque lo que realmente se quebró fue la máscara del poder sin conciencia. Y cuando cae la máscara, lo que se revela no es solo el rostro, es la verdad que por tanto tiempo se quiso esconder. El maletín azul permanecía intacto en el asiento trasero, como un testigo silencioso de algo mucho más grande que lo visible. Hasta ese momento, para los oficiales, Elías era solo otro hombre vencido por el prejuicio. Pero ese maletín contenía una verdad que no gritaba, no forcejeaba. Esperaba. Y cuando lo abrieron, no encontraron lo que buscaban. No había droga. No había armas. Lo que había era otra clase de poder. Un documento oficial, con sello federal. Una insignia discreta, pero cargada de significado. Una carta que llevaba el nombre de una figura que en los pasillos del sistema causa más temblores que cualquier amenaza callejera. El rostro del policía que lo había abofeteado se desfiguró en segundos. El joven agente, al leer, dio 3 pasos hacia atrás. Silencio. Miradas. Nadie entendía aún la magnitud, pero algo había cambiado. Elías seguía en el suelo, con la camisa manchada de sangre, pero ahora era el centro de una revelación. Desde las ventanas, los vecinos murmuraban. Algunos sabían. Otros solo intuían que no era cualquier hombre. Y entonces, los oficiales empezaron a retroceder, como si el fuego que habían encendido estuviera quemándolos ahora desde dentro. Elías no se movía. No era necesario. Su dignidad ya hablaba. El poder que llevaban en sus manos no era físico, era institucional. Invisibilizado por una primera impresión que nunca preguntó quién era, solo asumió que debía ser. De pronto, un automóvil oscuro se detuvo a metros. No tenía placas visibles. De él bajaron 2 hombres con trajes sobrios y rostros entrenados para no mostrar emociones. Caminaron directo hacia Elías. No saludaron a los agentes. No exigieron explicaciones. Uno se agachó, sacó una llave especial y sin más, le retiró las esposas. «¿Está usted bien, señor director?», preguntó con voz firme. Elías apenas asintió. Pero no hizo falta más. El silencio que siguió fue más estruendoso que los gritos anteriores. Los policías empezaron a buscar excusas, palabras que justificaran el abuso. Pero todo sonaba hueco. Uno quiso decir que no sabían quién era. El otro culpó la falta de obediencia. Nadie les escuchaba ya. Uno de los hombres trajeados activó una videollamada. En pantalla apareció una fiscal del distrito. 3 palabras bastaron: detención inmediata. Abuso federal. Y entonces, el mundo se giró. Los mismos que humillaron, esposaron y golpearon,
ahora eran detenidos frente a la multitud que grababa. Elías miraba sin odio. No necesitaba venganza. Su verdad ya era viral. Y mientras los agentes eran subidos a una patrulla sin placas, él recuperaba algo que nunca debió perderse: la autoridad que no se grita, se sostiene con presencia. Aquella tarde ya no era cualquiera. Era el inicio del juicio que se hace sin cortes, sin toga, sin martillo, pero con testigos. Y sobre todo, con dignidad. La calle ya no era la misma. Desde balcones, esquinas y ventanas, los celulares seguían grabando cada segundo del evento que había pasado de agresión policial a escándalo institucional. Elías, ahora sin esposas, seguía manchado de sangre pero de pie. Su cuerpo aún dolía, pero su presencia tenía un peso distinto. No era el hombre golpeado, era el símbolo que nadie quiso ver al principio. Los murmullos crecían, los comentarios en redes sociales comenzaban a replicar en tiempo real lo que los testigos transmitían. Un vecino gritaba entre lágrimas: «Esto se tiene que saber, ya están todos viéndolo». Y entonces, la calle dejó de ser una escena aislada para convertirse en una vitrina de justicia colectiva. Los hombres de traje no daban explicaciones. Solo actuaban. Uno grababa los testimonios. Otro hablaba por teléfono con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Nadie lo interrumpía. Nadie dudaba ya de quién era Elías. Los policías, antes soberbios, ahora se aferraban al silencio. Uno sudaba sin control. Otro intentaba acercarse a uno de los hombres de traje, murmurando frases incoherentes como quien sabe que está cayendo y busca alguna cuerda, aunque sea imaginaria. Pero ya era tarde. La fiscal en la videollamada había dado la orden. Detención inmediata. Abuso federal. Y en ese instante, lo impensable ocurrió: los mismos oficiales que habían arrastrado a Elías fueron esposados frente a todos. El aire se llenó de una mezcla brutal entre incredulidad y justicia. Gente lloraba sin saber si era por rabia, alivio o el recuerdo de sus propias heridas. Una mujer gritó desde la acera: «Así se siente cuando no te escuchan por el color de tu piel». Y nadie la mandó a callar. Porque esa frase, por primera vez, se volvió ley moral en esa calle. Elías no miraba a los detenidos con odio. Solo con una firmeza impenetrable. No necesitaba humillarlos. Ellos ya estaban enfrentando algo más cruel que cualquier castigo físico: el juicio público que no perdona. Mientras uno de los hombres de traje hablaba con los testigos, el otro acompañó a Elías hasta su vehículo destrozado. «Sabemos que esto no borra lo que le hicieron, señor, pero esto va a cambiar muchas cosas, comenzando por esos dos». Elías asintió en silencio. No por conformidad, sino por convicción. Sabía que aquello era apenas el comienzo. Porque cuando el testimonio se multiplica y la verdad se transmite por millones de pantallas, ya no hay marcha atrás. Lo que antes era una escena local, ahora era un ritual público. No se trataba de castigar a dos hombres, sino de exponer un sistema que por años se mantuvo ciego y arrogante. Y en el centro, sin discursos, sin gritos, sin necesidad de venganza, Elías se convirtió en la voz que no necesita volumen, porque su dignidad ya era contagiosa. Ya no era él contra el poder. Era el poder enfrentando su propio reflejo. Y ese reflejo no perdona la injusticia. El día después del evento parecía moverse en cámara lenta. Aunque los relojes funcionaban con precisión, había un ritmo distinto en el aire. Elías se había convertido en mucho más que un hombre agredido. Era ahora parte de una conversación que no se podía ignorar, una fuerza que, sin necesidad de violencia, había desnudado las fallas de un sistema entero. Sus palabras breves, su presencia digna, y la forma en que sostuvo la injusticia sin devolver el golpe, resonaban en cada esquina del país. Las redes sociales ardían. Los hashtags con su nombre se multiplicaban por miles. No era fama lo que se creaba, era una especie de respeto colectivo. En cada publicación, cada video compartido, cada comentario, se tejía un reconocimiento silencioso: algo había cambiado. No solo por lo que ocurrió, sino por cómo lo enfrentó. Algunos decían que era valentía. Otros hablaban de sabiduría ancestral. Lo cierto es que lo que hizo Elías, resistir sin perder su humanidad, se estaba convirtiendo en una lección inesperada. Durante una entrevista nacional, Elías fue recibido con solemnidad. No había flashes ni exageraciones, solo una sala sobria y una presentadora visiblemente conmovida. Tras revivir las imágenes del incidente, le preguntó por qué no reaccionó. ¿Por qué no peleó? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no golpeó?
Su respuesta llegó sin adornos, porque si lo hubiera hecho, hoy estaría muerto. Yo no necesito gritar para que el mundo escuche. Mi verdad se graba sola. Aquella frase congeló el ambiente. La presentadora bajó la mirada, los técnicos en la sala dejaron de moverse. Y en millones de hogares, esa oración se quedó flotando como una semilla que perfora la indiferencia. Gente que nunca había comentado en redes empezó a escribir. Jóvenes lo tomaban como ejemplo. Ancianos decían que, por fin, alguien lo había dicho sin gritar. Y en el centro de esa avalancha de conciencia estaba Elías, sin levantar la voz. A raíz del impacto mediático, comenzaron a llegar invitaciones a foros, colegios, espacios comunitarios. En cada uno, Elías no hablaba como víctima ni como celebridad. Hablaba como testigo. Explicaba que su silencio no era debilidad, era estrategia. Que no pegar no significa rendirse, sino comprender que el cuerpo puede caer, pero el espíritu, si se sostiene, transforma. En su barrio, todo era distinto. Los vecinos que antes lo saludaban con formalidad ahora lo abrazaban con gratitud. La mujer que presenció su detención lloraba cada vez que lo veía pasar, diciendo que había recuperado la fe en que el testimonio sí sirve. Y un niño, apenas de 7 años, se le acercó con los ojos brillantes. Quiero ser como tú, sin pegar, pero sin dejar que me pisoteen. Elías se agachó, lo miró a los ojos, y con una sonrisa pequeña le respondió, entonces ya lo eres. Los días pasaban, pero el eco seguía. Instituciones comenzaron a revisar sus protocolos. Se hicieron audiencias. Algunos altos funcionarios hablaron de reformas. Pero lo más importante no estaba en las leyes que podrían surgir. Estaba en la gente. En los que grabaron. En los que compartieron. En los que se identificaron. Porque el ejemplo de Elías no fue solo viral. Fue visceral. Fue profundo. Fue como una llama silenciosa encendida en el corazón de quienes por años creyeron que el respeto era un privilegio. Así, sin que lo buscara, Elías se convirtió en algo más que un símbolo. Se volvió conciencia activa. La prueba viviente de que se puede enfrentar al sistema sin replicar su violencia. Que la dignidad, cuando se sostiene sin gritar, hace más ruido que cualquier golpe. Y esa lección, tejida entre sangre, silencio y testigos, se quedó tatuada en una sociedad que, por fin, empezó a escuchar. Un mes después, Elías regresó al lugar donde todo cambió. Caminó sin apuro, como quien vuelve a una escena no por necesidad, sino por respeto al recorrido. Los árboles seguían igual, las casas intactas, pero en el aire había un temblor distinto, el de una calle que recordaba, que ya no podía negar lo ocurrido. Aquella esquina, donde el cristal fue roto y la dignidad golpeada, ahora parecía santuario. No por lo físico, sino por la energía silenciosa que se había sembrado. A medida que avanzaba, las miradas lo recibían con un reconocimiento que no se pide ni se impone. Gente salía de sus casas solo para saludarlo, para estrecharle la mano, para decirle sin decir, te vimos. Sentimos. Aprendimos. Una mujer mayor lo abrazó sin palabras. Un adolescente le pidió que autografiara su cuaderno. Y un niño, pequeño, con rostro transparente, se le acercó con una frase que lo desarmó, quiero ser como tú cuando sea grande, alguien que no se deja, pero sin pelear. Elías se agachó, lo miró a los ojos con ternura y firmeza, y simplemente respondió, entonces ya estás en camino. No se trataba de homenajes. No había pancartas ni estatuas. Pero cada gesto, cada mirada, era testimonio de que algo había germinado. Lo ocurrido no se había archivado como anécdota. Había trascendido como enseñanza. Porque no fue solo la agresión lo que impactó, fue la respuesta. No hubo gritos, no hubo represalias, solo una dignidad que se sostuvo incluso cuando todo a su alrededor se quebraba. Los agentes agresores enfrentaron un proceso implacable. Juicio, condena, retiro del cargo, pérdida del respeto de la comunidad. Uno de ellos envió una carta escrita a mano, llena de disculpas, frases de arrepentimiento y reconocimiento del error. Pero Elías no respondió. No por rencor. No por desprecio. Sino porque entendía que el perdón no es una reacción, es una consecuencia. Y esa consecuencia solo llega cuando hay actos que la sostienen. Y ellos aún no los habían comenzado. Las instituciones reaccionaron. Se abrieron comités de revisión, se cambiaron protocolos, se exigieron nuevas capacitaciones. Pero Elías no celebró eso. Sabía que el cambio no empieza en los documentos,
sino en las conciencias. Y por eso, su labor no se detuvo. Visitó escuelas, barrios olvidados, habló con jóvenes, con madres solas, con quienes tenían miedo de ser ignorados por el sistema. Su mensaje era claro: no necesitas alzar la voz para ser escuchado. Solo necesitas sostenerte en tu verdad. En una de sus charlas, alguien le preguntó si todo lo vivido lo había convertido en un héroe. Elías se quedó en silencio por unos segundos, y luego respondió: no soy un héroe. Soy solo un hombre que se negó a ser invisible. Aquella frase fue repetida en redes, en murales urbanos, en aulas improvisadas. Porque en ella se contenía todo: el acto, el mensaje, la transformación. Su madre, aún enferma, lo esperaba como siempre. Pero esa tarde, al verlo llegar, le dijo: ahora sé que no solo te protegiste a ti. Protegiste a todos los que alguna vez no tuvieron voz. Él la abrazó con el alma completa, sabiendo que esa frase era más grande que cualquier veredicto. Porque si bien lo ocurrido había generado justicia, lo que verdaderamente se sembró fue conciencia. Y en un mundo donde el silencio es a veces refugio, otras veces prisión, Elías lo convirtió en revolución. Su historia no se cerró como una puerta, se abrió como un camino. Y en ese camino, cada persona que decide enfrentar la injusticia sin perderse a sí misma, sigue sus pasos. Porque los cristales rotos del pasado ahora reflejan algo nuevo: la certeza de que la dignidad, cuando se sostiene con convicción, puede cambiar el mundo sin gritar una sola palabra. No hubo aplausos, ni vítores. Solo ojos llenos de respeto y silencio cargado de significado. Elías no necesitó venganza, porque su verdad ya caminaba sola. Y aunque los vidrios nunca se rearmarán, su fractura reveló lo que debía ser visto: que el poder no siempre viste uniforme, y que el respeto no se pide, se impone con la sola firmeza del que no baja la mirada. Cuando un niño le dijo: quiero ser como tú, sin pelear, Elías comprendió que la batalla no era contra cuerpos, sino contra ideas. Y en esa grieta, nació algo más grande que justicia. Nació conciencia. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.